El aullido de los perros fue el primer indicio de que algo horrendo se cernía sobre el antiguo cementerio. En medio de la noche, la luna llena se alzaba como un ojo vigilante sobre el cementerio de Santa María. Las tumbas, bañadas en la pálida luz lunar, proyectaban sombras inquietantes que danzaban al ritmo del viento. Esteban, el vigilante nocturno, caminaba entre las lápidas con una linterna titilante en una mano y un rosario en la otra. Su trabajo, que había sido tranquilo por años, se había vuelto una fuente constante de pesadillas desde que comenzaron los rumores. Los aldeanos hablaban de una figura espectral que merodeaba entre las tumbas. Decían que era la aparición de una monja que había muerto trágicamente en el convento cercano, mucho antes de que el cementerio existiera. A pesar de su escepticismo, Esteban no podía ignorar los relatos de quienes decían haberla visto, una figura vestida con un hábito oscuro, flotando silenciosamente entre las tumbas. Esa noche en particular, Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró bruscamente al sentir una presencia detrás de él, pero no había nada. Solo las sombras de las cruces, inmóviles y silenciosas. Sin embargo, cuando se disponía a seguir su camino, un susurro gélido acarició su oído. Un susurro que no podía haber sido el viento. El vigilante apretó el rosario con más fuerza, intentando convencerse de que solo eran los nervios, pero una fuerza extraña lo empujaba a continuar. Mientras avanzaba entre las tumbas, el aullido de los perros se hizo más fuerte y más cercano, como si fueran guardianes de algo oscuro y antiguo. La linterna titiló varias veces antes de apagarse por completo, dejándolo en la penumbra. Esteban respiró hondo y trató de no dejarse llevar por el pánico. En ese momento, vio una figura al final del pasillo de lápidas, una sombra alta y delgada que se movía sin hacer ruido. La figura se acercó lentamente, y Esteban pudo ver el rostro pálido y fantasmal de la monja. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de vida pero llenos de una furia indescriptible. La monja levantó una mano temblorosa y señaló una antigua cripta al borde del cementerio. El tiempo pareció detenerse mientras la aparición fijaba su mirada en Esteban, y él supo que no había escapatoria. Esteban sintió un frío glacial rodearlo, y sus piernas temblaron bajo el peso del terror. La monja avanzó un paso más, y de su boca salió un grito desgarrador que resonó por todo el cementerio. La linterna de Esteban cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, y él sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia la cripta. Trató de resistirse, pero era como si el aire mismo lo estuviera llevando. Con cada paso que daba, la figura de la monja se hacía más nítida, más real. Esteban podía ver los detalles del hábito, las manchas de sangre que lo cubrían, y la expresión de dolor eterno en su rostro. Cuando llegó a la entrada de la cripta, la puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad impenetrable en su interior. La fuerza invisible lo empujó hacia adentro, y Esteban sintió como si la misma tierra lo estuviera tragando. El frío aumentó, y un olor nauseabundo llenó el aire. La monja se paró en la entrada, observándolo con esos ojos vacíos, mientras el vigilante caía de rodillas, incapaz de moverse. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, y Esteban quedó atrapado en la oscuridad, solo con el eco de sus propios gritos. La noticia de la aparición de la monja se esparció rápidamente por el pueblo. Los curiosos comenzaron a visitar el cementerio durante el día, esperando vislumbrar algo fuera de lo común. Entre ellos estaba Mariana, una joven periodista local, decidida a descubrir la verdad detrás de las historias. Mariana se armó con su cámara y una linterna potente, y decidió pasar una noche en el cementerio. La oscuridad la envolvió tan pronto como entró, y el silencio era tan denso que podía escuchar su propia respiración. A cada paso que daba, las hojas secas crujían bajo sus pies, resonando como un eco en el vacío. El reloj marcó la medianoche cuando Mariana escuchó el primer signo de actividad. Era un murmullo lejano, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Siguiendo el sonido, llegó a una antigua cripta, donde la figura de la monja emergió lentamente de las sombras. El rostro de la monja era pálido y borroso, pero sus ojos, dos pozos oscuros, parecían estar llenos de sufrimiento y rabia. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda y, a pesar del miedo, levantó su cámara para tomar una foto. Pero al mirar a través del visor, la figura de la monja había desaparecido. Solo quedaba la cripta, oscura y ominosa. Mariana bajó la cámara y dio un paso hacia adelante, su curiosidad superando al terror que sentía.
El murmullo continuaba, más fuerte ahora, como si la propia tierra estuviera susurrando. La periodista se acercó a la entrada de la cripta y encendió su linterna, revelando las escaleras de piedra que descendían hacia las profundidades. Sin pensarlo dos veces, comenzó a bajar, sus pasos resonando en el eco interminable del pasillo. A medida que avanzaba, el murmullo se convirtió en un grito ahogado, como si alguien estuviera sufriendo en la oscuridad. Cuando llegó al fondo de las escaleras, la linterna de Mariana iluminó una sala amplia, con paredes cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que no reconocía. En el centro de la sala, una figura encapuchada estaba arrodillada, rezando en voz baja. Mariana se acercó con cautela, sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de una verdad aterradora. La figura levantó la cabeza, revelando el rostro desfigurado de la monja. Mariana retrocedió, tropezando con una lápida rota y cayendo al suelo. La monja se levantó lentamente y avanzó hacia ella, sus ojos brillando con una furia inhumana. El aire se volvió frío y denso, y la linterna de Mariana comenzó a parpadear. La periodista sintió que el tiempo se detenía mientras la aparición se acercaba, su presencia llenando la sala con una sensación de desesperación. En un acto de valentía o desesperación, Mariana levantó su cámara y tomó una foto justo cuando la monja estaba a punto de tocarla. El destello de la cámara iluminó la sala por un breve segundo, y en ese instante, la figura de la monja se desvaneció en una nube de niebla oscura. El murmullo cesó, dejando un silencio sepulcral a su alrededor. Con el corazón latiendo desbocado, Mariana se levantó y corrió hacia las escaleras. Subió los escalones de dos en dos, su respiración resonando en la cripta vacía. Cuando finalmente salió al aire libre, se dio cuenta de que el cementerio estaba completamente silencioso, como si el propio tiempo hubiera olvidado ese lugar. Mariana miró hacia la cripta una última vez antes de salir corriendo del cementerio, sabiendo que lo que había visto no era una simple historia. El miedo que Mariana sintió esa noche se quedó con ella, persiguiéndola en sus sueños. Sabía que debía volver, que no podía dejar que el miedo la controlara. Convenció a Esteban para que la acompañara en una última visita al cementerio. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes y la oscuridad era casi total. Ambos caminaron en silencio, con las linternas iluminando solo unos pocos pasos adelante. Cuando llegaron a la cripta, encontraron la entrada abierta de par en par. Entraron con cautela, y al llegar al centro, la figura de la monja se materializó ante ellos una vez más. La monja no hablaba, pero sus ojos transmitían un mensaje claro: el cementerio era su dominio, y los vivos no eran bienvenidos. El aire se volvió frío y pesado, como si la muerte misma los estuviera rodeando. Mariana, con el corazón latiendo desbocado, alzó su cámara y tomó una foto, pero lo único que capturó fue una neblina oscura. Esteban y Mariana huyeron del lugar, sabiendo que jamás podrían olvidar lo que habían visto. A partir de esa noche, el cementerio de Santa María se convirtió en un lugar de historias susurradas y miradas temerosas, un lugar donde la monja continuaría su vigilia eterna, esperando a los incautos que se atrevieran a perturbar su descanso. Mientras el pueblo se cubría con un manto de temor, Mariana no podía dejar de pensar en la monja. Algo en esa figura espectral la atraía, una mezcla de miedo y curiosidad que la consumía. Decidida a comprender, se adentró en los archivos del convento cercano. Descubrió antiguos documentos que hablaban de una tragedia olvidada, una monja acusada injustamente de herejía y condenada a morir de hambre en una celda subterránea. La historia se entrelazaba con la fundación del cementerio, y Mariana comenzó a entender que el lugar estaba impregnado del dolor y la desesperación de la monja. Esa noche, decidió regresar una vez más, armada con su conocimiento y una determinación feroz. Esteban, aunque reacio, aceptó acompañarla. Cuando llegaron al cementerio, la luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmagórica. Entraron en la cripta y descendieron las escaleras una vez más. Mariana había traído consigo una vela, con la esperanza de que la luz pudiera ofrecer alguna protección contra la oscuridad. Al encenderla, el aire frío se llenó de un calor tenue, pero suficiente para mantener a raya las sombras. La monja apareció de nuevo, su figura etérea flotando en la penumbra. Mariana alzó la vela, y con voz temblorosa, habló: «No queremos hacerte daño. Solo buscamos entender». La monja se detuvo, su mirada penetrante fijada en la llama vacilante.
Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y Mariana sintió un cambio en el aire, como si la presencia de la monja se volviera menos opresiva. Sin embargo, la tensión regresó rápidamente cuando un fuerte viento apagó la vela, sumiéndolos en la oscuridad total. Esteban y Mariana sintieron un frío gélido rodearlos. La figura de la monja se acercó, y esta vez, sus ojos mostraban algo más que furia, había una profunda tristeza. La monja extendió una mano y señaló una inscripción en la pared que Mariana no había notado antes. Con sus dedos temblorosos, Mariana pasó la linterna por encima de las letras desgastadas: aquí yace una alma injustamente condenada, que su descanso sea eterno. Mariana comprendió entonces que la monja no buscaba venganza, sino justicia, un reconocimiento de su sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, Mariana y Esteban rezaron en silencio, pidiendo paz para la atormentada alma. Lentamente, la figura de la monja comenzó a desvanecerse, y el aire frío se disipó. Aunque la monja ya no se apareció más, el cementerio de Santa María permaneció como un lugar de respeto y reflexión. Los habitantes del pueblo, ahora conscientes de la tragedia, honraron la memoria de la monja y se aseguraron de que su historia nunca fuera olvidada. Y así, en medio de la paz recién encontrada, Mariana y Esteban encontraron consuelo, sabiendo que habían ayudado a un alma perdida a encontrar su descanso final.